Todos hemos visto cómo el campo mexicano ha sufrido en los últimos meses y todos hemos visto cómo México sufrió de sequías en los últimos años. Entonces, ¿por qué el gobierno está cediendo agua a Estados Unidos? Para responder esta pregunta trataré de responderlo primero a las siguientes tres. ¿Es o no culpa del gobierno que el agua se esté quedando en Estados Unidos? ¿Quién realmente paga el agua? ¿Qué gana México de este tratado? Para poder contestar las preguntas de manera válida, hay que entender primero el tratado de agua que tienen México y Estados Unidos y que ha salido en los últimos días, los últimos meses. Por un lado, el compromiso de México es entregar 432 millones de metros cúbicos de agua anuales a Estados Unidos. Esto es porque el acuerdo lo marca así, clarito. Es parte de nuestro acuerdo. La cuenta se hace cada 5 años y lo que garantiza es que el número pueda variar en algunos años porque hay sequías y algunos no. Pero al corte de cada 5 años tiene que cumplirse esa cuota. De entrada pareciera que México está perdiendo, pero hay que entender que en el mismo tratado Estados Unidos se compromete a entregar 1.850 millones de metros cúbicos de agua. Si hacemos los números, es más de 4 veces lo que México está dando, y esto está garantizado en sequías incluso. Por lo que tenemos que revisar ahora de nuestro lado. Si nosotros entregamos lo que nos corresponde, ¿Estados Unidos está entregando lo que a él le corresponde? Es decir, sí, nosotros tenemos que entregar el agua, pero ¿Estados Unidos nos la está entregando también a nosotros? También hay que ser claros, no es culpa del gobierno actual que el tratado esté en pie. Este es uno de los problemas de los cambios de gobierno con poco periodo de tiempo. Muchas veces tiene que atender a los acuerdos de gobiernos anteriores que no necesariamente podrás estar de acuerdo. Y que no simplemente puedes llegar a romper con un decir basta. Menos aún cuando este tratado de hecho es sumamente beneficioso para México. El gobierno debe estar tratando con todas sus fuerzas de cumplir. Y todo el tratado va en la dinámica de la distribución del agua. Hay que entender que no es simplemente pasar tanta agua de un lado a otro. No es como que le pongas en pipas el agua o que hagas la megatubería que pues ya resolvió todo. Es tanta agua que requiere este tratado para poder equilibrar la distribución y consumo de agua que la pregunta real es que nos deberíamos estar haciendo es nuestra agua, ¿a dónde se está yendo? Solo en la Ciudad de México tenemos tantas fugas, problemas de infraestructura, que gran parte del agua de las casas se desperdicia y el 80% del agua de la lluvia se pierde. Por eso tenemos socavones del tamaño de un tráiler. Por eso tenemos una tierra que se asienta cuando llega la sequía, porque todavía está húmeda de tuberías y problemas. Por eso, cuando uno maneja en Viaducto Tlalpan, aunque cuando lo pusieron era plano, hoy parece más como una pequeña montaña rusa en algunas partes. Si como mexicanos nos indigna lo que está pasando con el agua, deberíamos de exigir que en nuestras ciudades haya infraestructura para recuperación del agua de la lluvia, que es algo además básico, para que se aproveche, no solo para regar las plantitas, sino para que las casas tengan ese recurso, lo que se necesita en el campo también, lo que se necesita en la industria también, que además la industria es lo que más agua consume si vemos los datos. Si nos enoja tanto que México tenga que cumplir un tratado, que además es sumamente beneficioso para nosotros, es porque el gobierno está haciendo algo mal en la distribución de esta agua. La pregunta es, ¿qué es eso que está haciendo mal el gobierno para que nos enoje esta entrega de agua? Porque además estamos saliendo de época de sequías. Aquí es donde la investigación debería empezar. Este es el punto donde nos deberíamos de preocupar. ¿Qué está pasando con esta agua? Es cierto que además durante los últimos años tuvimos serios problemas de sequías y serios problemas de falta de comunicación con el gobierno y el campo, lo que ha ocasionado toda serie de problemas para la producción agraria e industrial de México. Hoy no está en condición de regalar agua así como así. Para pronto nadie realmente, pero si tenemos este problema hoy y no lo hemos atendido bien, ¿qué podría pasar en el futuro? Aquí hay un problema de la política populista que manejan los gobiernos latinoamericanos. Si un problema no es visible, no tiene por qué resolverse. Y este problema, si no lo entiendes a profundidad, no es visible. Entender este problema requiere de mucho estudio, pero si nosotros no nos preparamos para exigirlo, ¿quién? Porque el campesino llegará a pedir agua para el campo,
Pero también necesitamos agua para la ciudad. Y también necesitamos que México cumpla los tratados internacionales importantes que además nos benefician. Pero además de todo, esto nos recuerda, una vez más, la importancia del campo mexicano. Ese sector que nos mantiene con comida en la mesa y que no se está siendo atendido. Desde la crisis del gusano barrenador hasta los problemas de los muchos campesinos que no tienen agua para los sembradíos, la pregunta prevalece: ¿qué es lo que verdaderamente se necesita, tanto para el campo como para los ciudadanos mexicanos? En resumen, ¿es o no culpa del gobierno que el agua se esté quedando en Estados Unidos? No. Es un tratado que debe cumplirse y que, aunque no es culpa de ellos, sí nos beneficia. ¿Quién realmente paga el agua? ¿Los mexicanos? Todos los que vemos cómo se desperdicia este importantísimo recurso, desde los que vivimos en los hogares citadinos hasta los que viven en provincia y más aún los que viven del campo. ¿Qué gana México de este tratado? Mucho. Pero el problema es que no sabemos administrar las cosas que entran a México y no hay transparencia para saber lo que se hace o no se hace con muchos recursos desde el gobierno a la ciudadanía. ¿Por qué el gobierno está cediendo agua a Estados Unidos? Porque es su obligación y porque, si todo es conforme a la ley, sale ganando México desde esa entrega de agua. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.